13:36. Seguimos en Notimundo a la Carta. Soy Fausto Yepes, les acompaño para este resto del noticiero. Ahora iniciamos la conversación con Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional, para hablar acerca de la veeduría que ha sido dispuesta por parte de un juez de Montecristi para evaluar la designación y actuaciones de la Corte Constitucional. ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Es procedente o no? Le consultamos enseguida. Doctor Ávila, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Fausto, muy buenas tardes. Un saludo cordial a todas las personas que en este mediodía nos están acompañando. Desde el punto de vista jurídico, Fausto, no tiene ningún sentido la veeduría, ni tampoco podría tener, aun si se haría efectiva, ningún efecto jurídico. Pero lo peor de todo, Fausto, es que se está incumpliendo un dictamen de la Corte Constitucional que fue emitido el 4 de septiembre, que fue emitido el 4 de febrero de 2018, perdón. El 4 de febrero de 2018, en el que se establecía que no se puede revisar ninguno de los actos hechos por el Consejo de Participación de Transición, que además había sido fruto de un referéndum y se había dado potestades especiales al Consejo de Participación. No se podría, entonces, jurídicamente no tiene ningún sentido. Creo que el análisis más bien es de carácter político, pero jurídicamente, Fausto, no hay efecto alguno. Y en efecto, precisamente a propósito de esa decisión de la Corte Constitucional, no había cómo revisar ninguna de estas decisiones. ¿Cómo entender que nuevamente, porque no es la primera vez, hemos visto prácticamente de todo? Creo que esto era lo que faltaba, ¿no? Un juez, en este caso de Montecristi, resuelve disponer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que cree esta veeduría y bueno, con todos los efectos que aparentemente tiene esta decisión, pero en manos de un juez podemos estar reiteradamente con este tipo de decisiones. Ya se bajaron un juicio político, ya han restituido derechos políticos a condenados por corrupción, ya han ido ocurriendo varios de estos casos. ¿Cuál es la lectura? Fausto, es una pena enorme que las garantías constitucionales que están diseñadas para proteger y hacer efectivos los derechos de las personas más vulnerables, de las personas que requieren, de las personas que se les violan sus derechos, haya sido tergiversada de una forma tan injustificable por actores políticos. Sí, efectivamente, lo que usted dice, Fausto, estamos acostumbrados a mal uso de las garantías y creo que además lo triste del asunto es que uno creería que las garantías están mal diseñadas. El problema no son las garantías, el problema son los actores políticos que abusan de las garantías. En este caso en particular, fíjese, tenemos una vez más un juez en la mitad de la nada, lejos de donde se produce el acto jurídico, que es Quito, en Manabí, en Montecristi, un juez que es efectivamente manipulado por el poder político y que saca una sentencia que es absolutamente inaceptable y que es jurídicamente contraria a la ley orgánica de garantías, a la Constitución y al precedente constitucional. Ojalá que la Corte Provincial de Justicia tenga razone de forma adecuada y no solamente revierta ese fallo que ordena la veeduría a la Corte Constitucional, sino que también declare el error inexcusable. Estos jueces no solamente que pervierten las garantías, sino que desestabilizan el sistema institucional democrático del país. Ahora, ¿qué debió hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Allen Berbera, tomando en cuenta que hay esta apelación? Entiendo, presentó la Procuraduría General del Estado, de pronto no convocar tan diligentemente a esta conformación de la veeduría y esperar un fallo de la Corte Provincial, o está bien lo que han hecho, acatar directamente el fallo del juez y comenzar con la creación de la veeduría? Y obviamente sabemos hacia dónde van la Corte Constitucional. Fíjese que entramos en unos absurdos jurídicos que nos hacen confundir y no entender cómo funcionan las garantías y cómo funciona la justicia constitucional. Aquí lo que debió haber pasado es que este señor Vera, Alan Vera, en lugar de esperar ansiosamente la sentencia que de alguna manera favorece al movimiento político que él representa, en lugar de hacer eso, él debió haber apelado, porque la base de la negativa
para hacer la veeduría es una base que hace el propio Consejo de Participación y es el propia dirección jurídica en donde dice no hay fundamento, no se puede hacer esto, esta veeduría iría contra el sistema jurídico, por lo tanto no es posible. Pero no pasa esto. Y luego el sistema jurídico dice efectivamente que para que sea eficaz una sentencia en garantías tiene que ser inmediatamente cumplida. Pero fíjese lo que está pasando en el Consejo de Participación. Ni siquiera la mayoría correísta está a favor de esta locura, de esta aventura jurídica, de este nuevo paso de politiquería barata que nos dan en los actores políticos. La vicepresidenta del Consejo de Participación acaba de desconocer, acaba de decir que ese acto es unilateral por parte del presidente del Consejo, que no ha sido conocido en el Pleno, y me parece que ahí espero que haya algo de racionalidad. Efectivamente, creo que hay que esperar que se revierta ese fallo, o también lo que ya ha hecho la Corte Constitucional el día de ayer, 4 de septiembre, acaba de mandar 3 oficios, uno a la Fiscalía, otro al Consejo de Participación y otro a este juez de Montecristi. Y lo que le está pidiendo es información dentro de un marco de una acción de un procedimiento de cumplimiento de dictamen que puede desembocar en la destitución de los funcionarios por desacatar el dictamen del 4 de febrero del 2018. ¿Cuál sería la consecuencia entonces? Estamos claros que el efecto jurídico, la consecuencia en el ámbito jurídico no podría ser ninguna que no sea que se conforme la veeduría y que hagan y saquen el informe que quieran sacar. Esto no va a ocurrir o no debería ocurrir nada en el plano jurídico con la Corte Constitucional, ni mucho menos con las actuaciones, tal como dice esta resolución del juez de Montecristi, emitidas por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Ahora, en lo político, ¿cuál es la lectura y hacia dónde va estas intenciones que son evidentes? Hay un interés quizá por tambalear un poco, cuestionar, deslegitimar a la Corte Constitucional. Fausto, yo creo que el escenario que se está pintando tiene que ver efectivamente con una nueva toma del poder que está encaminada a anular los juicios penales de la cúpula correísta. Esto me parece que es evidente. Si uno junta esto a ese acoso que hizo el Consejo de Participación a la fiscal por el supuesto plagio de la tesis. Y si uno junta el descalabro del Consejo de la Judicatura, la destitución de un juez que está interviniendo en causas penales que tienen que ver con corrupción y con miembros de altas autoridades que están involucradas en cosas políticas. Si uno mira todo esto, a mí yo lo que recuerdo, Fausto, es el momento político del año 2004, cuando Lucio Gutiérrez, de igual manera, en una crisis política, están a punto de enjuiciarle al coronel Lucio Gutiérrez, el negocio a los votos. Ahí en esa época teníamos un expresidente de la República que estaba prófugo y teníamos un partido político que quería anular ese juicio penal. ¿Qué es lo que hicieron en esa época? Destituyeron al Tribunal Constitucional primero, después destituyeron a la Corte Suprema de Justicia, que así se llamaba en esa época, pusieron a un señor que se llama Castro Dager, y la primera acción fue anular el juicio penal contra Abdalá Bucaram, y poco tiempo después vino Abdalá y sabemos cómo acabó eso. No solamente que acabó con condenas al Ecuador por este acto arbitrario de destituir o de observar o de impugnar o de atentar contra la independencia judicial, sino que acabó, Fausto, no hay que olvidar, acabó con el derrocamiento popular, los forajidos del presidente de la República. No volvamos a jugar con estas cosas. Estamos tirando los dardos. El Consejo de Participación está tirando los dardos a la única institución del país, no la única, pero a una de las instituciones que ha demostrado tener coherencia y que ha puesto siempre a la Corte, a la Constitución como un escudo previa a cualquier decisión. Se podrá acusar a cualquier cosa de la Corte, pero no que es Corte corrupta, ni tampoco Corte que ha sido obsecuente con el poder político o económico. Así que tenemos que cuidar a esa Corte, tenemos que estar atentos, que tenemos que estar vigilantes, y ojalá el Consejo de Participación tenga la capacidad para
no cumplir esta sentencia infundada del juez de Montecristi. Ahora, si bien vamos en este camino de la nueva toma del poder, como lo ha mencionado usted, las declaraciones de Alan Berbera también dejan cierta preocupación en medio de esta diligente forma de actuar respecto a la decisión del juez del Montecristi. Él ha dicho textualmente, y ya de alguna forma anticipa cierto criterio, él ha dicho que esta veeduría se encargará de diagnosticar, que es la palabra que utiliza el juez, y habla sobre las, abro comillas, atrocidades del Trujillato, dice Alan Berbera. Ya podemos tener una lectura más clara del origen. No, clarísimo. Fíjese esas dos palabras. La una, el Trujillato. Este es discurso correísta evidente. Yo tengo un montón de respeto, cariño y admiración al doctor Julio César Trujillo por muchas cosas, porque le conozco desde hace muchísimos años y porque ha sido un mentor jurídico en mi vida. Y a mí me parece ofensivo esto, que por haber tenido una institucionalidad que no es afín a los intereses correístas, se le endilgue de Trujillo. Y luego lo de las atrocidades. ¿Cuáles son esas atrocidades? Haber intentado institucionalizar al país y el haber ejercido poder extraordinario por mandato popular, para poder tener un sistema democrático que al final la clase política no lo cuida y más bien hace todo lo posible porque dure poco, porque no cumpla sus funciones y porque se anteponga la arbitrariedad antes que el derecho y la constitucionalidad. A mí me parece triste este escenario que nos está poniendo y nos está haciendo discutir este Consejo de Participación y en particular este señor Alan Berbera. Ahora, y de alguna forma, ¿hacia dónde tenemos que ver en este caso? Porque seguramente no, y evidentemente no es directamente responsable el juez de Montecristi. Tampoco creemos que haya tanta legitimidad en la solicitud hecha por la señora Betty Moreira, si no me equivoco, que es quien inicialmente pide la destitución en Portoviejo de la Corte Constitucional. Evidentemente no le conceden esta pretensión, llega hasta Montecristi, pide ahora la veeduría, le conceden esta vez, va a Alan Berbera y acepta la conformación de la veeduría, pero nos vamos hacia el juez, nos vamos hacia doña Betty, o si escarbamos podemos encontrar algo. A ver, yo creo que doña Betty, digamos, es una ciudadana, seguramente es una mujer correísta, está ejerciendo los derechos y esto que ella cree que le asisten y, digamos, ahí no hay problema. El juez, a mí me parece que lo que tiene que pasar, ojalá, es que la Corte Provincial, hubo ya una apelación por parte de la Procuraduría General del Estado, revierta la sentencia y declare el error inexcusable. Este tipo de jueces no deberían existir en la función judicial porque no solamente que pervierten las garantías, sino que son susceptibles de cualquier tipo de influencia política y seguro económica. Luego, en relación al señor Alan Berbera, me parece a mí que si es que prosigue con esta idea, con este discurso y hace acciones tendientes a incumplir el dictamen de la Corte del 4 de febrero de 2018, creo que la Corte va a tener que destituirle. Esto me parece, después de escucharle, ahora le ha dado la oportunidad de que se defienda, de que presente en 24 horas todos los descargos, va a tener que destituirle. Creo que hace bien los otros funcionarios de la Corte, de la Comisión, del Consejo de Participación, en desenmarcarse de esta aventura política que tiene que ver, que tiene evidentes anomalías jurídicas. Es decir, la consecuencia debería ya sentirse dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya no en el juzgado, que seguramente, y eso ya es un tema seguramente para el Consejo de la Judicatura, donde, bueno, habrá otros tropiezos muy posiblemente, pero dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería ya sentirse las consecuencias de esta acción que es abiertamente, y según lo han reconocido parte de sus miembros, arbitraria. No, yo creo que si es que no quieren ser destituidos tienen que desenmarcarse del señor Vera, obviamente, y esto ya ha pasado con la vicepresidenta, y también oí una entrevista el día de hoy en un medio de comunicación digital, también a los otros miembros están no solamente denunciando el acto arbitrario, sino que están diciendo que eso no les representa al Consejo de Participación. Así que me parece que se va a resolver esto, pero son síntomas que hacen ver un proyecto político que me parece que es de profundo riesgo para el país, para la democracia y para esta institución que nos ha protegido y ha defendido derechos, que es la Corte Constitucional. Más grave aún en época electoral.
Sí, sí, eso es lo grave, porque me parece que devela un proyecto político. No hay interés de cambiar, de solucionar el crimen organizado, el desempleo, la pobreza, sino de anular un juicio penal para que venga su líder. Eso me parece que está atrás de esto. Me parece terrible que se develen de esta forma en plenas elecciones. Sin duda, parecen actos desesperados. Doctor Ávila, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Santo. Una linda tarde. Gracias. Ha sido Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional, hablando sobre la veeduría para evaluar la designación y actuación de los jueces de la Corte Constitucional, una veeduría que ha sido dispuesta por un juez de Montecristi. Veeduría que debería, según esta resolución, analizar las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, el de Julio César Trujillo. Para Ramiro Ávila está claro que aquí hay una hoja de ruta para una nueva toma del poder del lado del correísmo. Hay respuestas que exigirle al titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Vera. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.